pesar de que el día de hoy estamos aquí congregados, reunidos, cómodamente sentados en un sentido, tranquilos, habiendo ya disfrutado de algunos alimentos, disponiéndonos a escudriñar la palabra, a entonar cantos, himnos, no debemos olvidar una realidad, hermanos. Somos un pueblo en guerra. Hay una batalla que estamos librando día tras día. Hay una guerra que las Sagradas Escrituras nos describen que se lleva a cabo de este lado de la eternidad, hermanos. Hay una lucha constante. Esto es lo que Apocalipsis nos ha estado revelando particularmente en este tercer ciclo. El ciclo de las 7 trompetas. 7 trompetas que en otra ocasión dijimos nos recuerdan a aquel evento particular en Jericó, a aquella ocasión en la que el pueblo de Israel, dispuesto a conquistar una ciudad completa y fuertemente amurallada, tuvo que andar en círculos durante 7 días, cada uno de esos días tocando una trompeta, anunciando la realidad de la presencia de Dios en un sentido, disponiéndose a juzgar a un puñado de naciones paganas e impías cuya maldad estaba a punto de llegar al colmo, si no es que había llegado ya al colmo. Y no fue sino hasta el toque de la 7ª trompeta cuando la conquista se consumó. Cuando las murallas cayeron, fueron derrumbadas y entonces el pueblo de Israel, todos apresuradamente corriendo hacia adelante, tomaron posesión de aquel lugar, llevando a cabo la venganza del Dios vivo y verdadero a causa de la iniquidad y del pecado, hermanos. Hoy, en este tercer ciclo, nos encontramos en el toque de esta 7ª trompeta, la trompeta final, hermanos. Estamos concluyendo así esta serie de visiones que ya hemos identificado en el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero refrescar solamente algo a manera de resumen. Cada uno de estos ciclos que ya hemos visto aborda un tema en particular. El primer ciclo, el ciclo de las 7 iglesias, nos representa o nos presenta los desafíos de la iglesia y la lucha espiritual que ésta enfrentaría y seguirá enfrentando hasta que Cristo regrese, hermanos. El segundo ciclo, el ciclo de los 7 sellos, nos dejó conocer el carácter de este mundo incrédulo, su actitud, su comportamiento y su maldad en medio de este periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Y este tercer ciclo, hermanos, que se encuentra en los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis, el ciclo de las 7 trompetas, nos ha estado mostrando los juicios temporales de Dios sobre un mundo pecador, sobre este mundo incrédulo, sobre este mundo endurecido, sobre este mundo aborrecedor de este Dios que es santo, santo, santo y de su pueblo. Pero no solamente nos presenta los juicios temporales, sino que nos lleva a contemplar el juicio final de este Dios soberano a causa de la maldad descrita ya anteriormente en los sellos, hermanos. Esto es lo que vemos en estos 3 ciclos de manera panorámica en un sentido. Cada ciclo narra entonces lo que ocurriría en esta presente era entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un detalle es que en la medida en que avanzamos en estos ciclos, la naturaleza del juicio final se hace cada vez más clara y más evidente. Cada ciclo nos ha llevado a ver algún aspecto de lo que acontecerá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer ciclo, el ciclo de las 7 iglesias, concluye con este llamado apuntando a las cenas del Cordero, apuntando a ese banquete celestial en el que la iglesia podrá congregarse, reunirse para contemplar y adorar a su amado Salvador. El segundo ciclo, en cambio, nos presenta el clamor de los incrédulos ante la llegada del juicio final. Pudimos leer cómo es que
Estos clamarán suplicando a los montes que caigan sobre ellos y los oculten del rostro del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Y este tercer ciclo nos revela particularmente el día de hoy el aspecto que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Esto es lo que nos presentan estos versículos 15 al 19. El contenido de la séptima trompeta, en otras palabras, nos revela en esta ocasión a la plenitud de los escogidos de Dios, salvados ante la presencia de Dios. Esta séptima trompeta nos revela el testimonio de la iglesia que ha concluido con su labor de este lado de la eternidad. Esta séptima trompeta nos muestra el juicio de Dios para contra los impíos. Esta séptima trompeta nos lleva a reflexionar en la destrucción del anticristo y de su reino y en el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esto es lo que nos revela esta séptima trompeta y el final de este tercer ciclo. Las Escrituras nos señalan que al toque de la final trompeta los muertos serían resucitados y Cristo regresaría con todo su poder y su gloria. Este es el contenido de la trompeta final que se nos muestra aquí. Lo que se anuncia aquí, hermanos, no es un reino temporal sobre la faz de la tierra, pero es un reino que se extenderá por los siglos de los siglos. Y aquí es donde vemos una vez más las grandes diferencias con respecto al entendimiento dispensacionalista. El dispensacionalista entiende en este pasaje que tenemos hoy delante de nosotros que concluye algún tipo de ciclo, pero se inaugura un reinado temporal, milenial de parte de nuestro Señor Jesús. Pero vea que el versículo 15 claramente dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará no por 1000 años, no temporalmente, sino por los siglos de los siglos. Lo que está anunciando la séptima trompeta entonces es la instauración del reino eterno de nuestro Dios de una forma visible. Tampoco está hablando, como llegan a interpretarlo los preteristas, de un reino meramente en el ámbito espiritual, porque en el versículo número 18 claramente dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Con este séptimo toque de trompeta, no solamente se está inaugurando una especie de reino espiritual, sino el reino literal de nuestro Señor Jesucristo sobre un mundo literal que durará por los siglos de los siglos. Y esto es lo que tenemos el día de hoy entonces en esta séptima trompeta, hermanos. Así que en primer lugar, reflexionemos un poco en este pasaje abordando la proclamación del reino. Vea que en el versículo 15, tras este toque de trompeta del séptimo ángel, se nos dice que hubo grandes voces. Dos conjuntos de voces se dejan a escuchar en este texto de las Escrituras. El primer conjunto de voces corresponde, desde mi perspectiva, a los ángeles del Señor. ¿Y qué es lo que ellos proclaman? ¿Qué es lo que ellos están anunciando? ¿Qué es lo que ellos están diciendo en alta voz? Ellos simplemente están señalando: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la proclamación del reino. Estos son la corte celestial en la presencia de Dios, anunciando el establecimiento, la instauración de este glorioso reino, no solo de Cristo, pero del Padre y del Hijo. Un reino eterno. Una proclamación correspondiente a una declaración de victoria. Los ángeles están anunciando la conclusión del plan de Dios y la victoria del Hijo. Los ángeles aquí están señalando la victoria, la derrota, que ya había sido descrita en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Los ángeles simplemente están diciendo: Cristo ha vencido, el tiempo ha cumplido. He aquí ya, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ahora, en el texto original, hermanos,
Lo apropiado no es traducir los reinos del mundo, sino el reino del mundo, en plural, en singular. No en plural, sino en singular. Y es que, aunque hay muchos reinos, y se han levantado muchos reinos, ciertamente es uno solo el reino de este mundo, que una y otra vez se ha opuesto al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es el reino del anticristo y su gobierno global sobre todas las naciones, lo que aquí está siendo aplastado finalmente. Ahora, esto no significa que Dios no ha gobernado este mundo. Dios siempre ha gobernado sobre este mundo. Pero aquí que su reino una y otra vez ha sido desafiado por Satanás. Y el Dios omnipotente en su soberanía permitió la rebelión de estos ángeles en algún momento, en algún tiempo, y su caída consecuente. Y este mismo Dios omnipotente en su propia soberanía también permitió la rebelión incitada en este mundo y su caída consecuente. Dios no ha perdido el control en ningún momento de las circunstancias que se han desarrollado a través de la historia. Pero Dios ha desplegado su gloria a través de esta rebeldía, a través de esta caída de parte de estos seres celestiales y de parte de su baja creación, de parte de la humanidad. Pero al toque de la séptima trompeta, el gobierno de Dios se establecerá plenamente y toda oposición será completamente abolida, hermanos. Esto es algo que ya se había anunciado en las Sagradas Escrituras. Esto es algo que ya se había anticipado, pero que ahora aquí los ángeles lo están anunciando como un hecho, como una realidad. Una y otra vez, los reinos de este mundo o el reino de este mundo se ha levantado en contra del Señor. Salmos 2, por ejemplo, versículos 1 al 3, dice: se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo habla acerca de esta tensión que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 también anticipaba esta situación. Escuche lo que dice el texto. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. La Biblia ya anticipaba acerca de este evento. En ese mismo capítulo, versículos 26 y 27, también dice lo siguiente: pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La palabra de Dios ya había anticipado el momento cumbre en el que el Señor y su ungido, su Cristo, vendría a establecer la plenitud de su gobierno en este mundo caído, hermanos. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. En este precioso anuncio del ángel a María le señala: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cada uno de estos pasajes, hermanos, profetizó esta necia y férrea oposición de los reinos de este mundo, pero también el triunfo final del reino de Dios. Este reino entonces que proclaman los ángeles es el reino del Señor y de su ungido. Se trata del reino del Dios Trino, que ya ha comenzado en los corazones de aquellos que han encontrado en Jesús a su Salvador y Señor. La proclamación que ellos hacen apunta al Padre y al Hijo gobernando en amor sobre sus redimidos. Aquel que es conocido como el anciano de días y el Hijo del Hombre, ejerciendo juntos su absoluta soberanía. Señalando a aquel que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado, reinando juntos sobre esta tierra y sobre los cielos mismos. Señala a Padre e Hijo, gobernando en poder y gracia, en su gloria divina, por la operación de su Santo Espíritu. El reino del que hablan estos ángeles, hermanos, es un reino perfecto. Es un reino cuyos ciudadanos son perfectos. Es un reino cuyas leyes son perfectas. Es un reino cuyo mundo es perfecto. Y esto es perfecto no temporalmente, sino por toda la eternidad.
Esto es lo que nos lleva a contemplar el día de hoy este versículo 15 de Apocalipsis, hermanos. El reino del cual usted y yo ya formamos parte por su pura gracia. Un reino que ahora no se contempla en toda su perfección, pero que este texto nos recuerda que el día viene y que el día llegará en el que todas y cada una de estas cosas se cumplirán, hermanos. Pero hay un segundo conjunto de voces. Versículo 16. Describe a 24 ancianos, aquellos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Hemos dicho ya anteriormente qué simbolizan estos ancianos. Estos ancianos representan a la totalidad de los redimidos ya en el cielo. Representan a la iglesia de Cristo de todas las edades, al pueblo de Dios, del antiguo y del nuevo pacto, a todos y cada uno de ellos juntos, reunidos, congregados en torno a la gloriosa presencia de su Hacedor. Estos ancianos representándonos a nosotros, a la iglesia en su totalidad, se nos dice, caen sobre sus rostros y comienzan a adorar a Dios. Esta es la iglesia que ya ha contemplado la totalidad del plan de Dios. Esta es la iglesia que ha experimentado ya la obra de salvación. Esta es la iglesia que ya atravesó grandes periodos de persecución. Esta es la iglesia que ya gozó de la preservación que el Dios soberano es capaz de obrar en medio de su pueblo, aún en medio de las luchas y aflicciones. Esta es la iglesia que ya luchó por testificar, por dar testimonio a un mundo incrédulo. Esta es la iglesia que fue una y otra vez tratada de ser impedida de seguir proclamando el glorioso evangelio. Una iglesia que a menudo se procuró silenciar. Esta es la iglesia que ha experimentado el poder de Dios obrando a través de sus vidas y que ahora ha contemplado la derrota de Satanás y de su anticristo. Esta es la iglesia que está contemplando la victoria final, hermanos. Esta es la iglesia representada en estos 24 ancianos, que ante este acontecimiento simplemente se postran y comienzan a adorar. ¿Y por qué causa es que ellos adoran? Este pasaje nos señala dos cosas por las que ellos estaban adorando. No solamente las dos cosas por las que ellos adoraban en esos momentos, hermanos. Apocalipsis 11, versículos 16, 17, nos proporciona a nosotros la motivación de nuestra adoración hacia el Señor. Hay dos cosas, dos razones por las que ustedes y yo deberíamos adorar a Dios. Hay gratitud en el corazón del pueblo. Versículo 17, te damos gracias, dice. Y la iglesia comienza a adorar, estos ancianos comienzan a adorar al Señor por quien Él es en primer lugar y por lo que Él hace en segundo lugar. Estas dos cosas son las razones por las que ustedes y yo somos llamados a adorar a Dios. Somos llamados a adorar a Dios por quien Él es, contemplando, meditando, reflexionando en su grandeza, en su gloria. Hace algunas semanas en las reuniones de oración, hermanos, una vez más, animo a los miembros a asistir a la reunión de oración siempre que no sean providencialmente impedidos para hacerlo. Pero en las reflexiones que hemos tenido acerca de la oración secreta, de la importancia de la oración secreta, usábamos una ilustración en una ocasión, la de un general que había finalmente libertado del estado de esclavitud a una ciudad bajo el yugo de un poderoso imperio. Y tras haber vencido a los enemigos, aquel general irrumpía victorioso por aquella ciudad. Y mientras éste lo hacía, las grandes multitudes se acercaban agradecidas y alabando. Y algunos de ellos alababan a aquel poderoso hombre por causa de quien él era, por causa de su carácter, por causa de su valor, por causa de su astucia, por causa de su diligencia. Pero otros lo adoraban por lo que había hecho. Lo adoraban y lo alababan por causa de haberles concedido la libertad, por causa de haberlos finalmente librado del yugo de esclavitud en el que se encontraban ellos.
Esta ilustración nos permite entender cómo es que deberíamos acercarnos a adorar a Dios día tras día, usted y yo, así como los ancianos, así como esta multitud de la ilustración. Nosotros somos llamados a acercarnos a nuestro Hacedor con un corazón lleno de gracias, reconociendo en primer lugar quién es Él, pero en segundo lugar lo que Él ha hecho y lo que Él hace. Esta es la esencia de la adoración, hermanos. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Y observen el versículo 17, quién es este Dios a quien los 24 ancianos adoraban. Ellos se refieren a este como Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres, el que eres y que eras y que has de venir. Fíjese los términos que usan los ancianos y la inspiración del Espíritu Santo en estos pasajes de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se contempla a este Dios? Se le llama Señor, Kyrios, apelando a su absoluta soberanía. Se refieren a Él como Dios, apelando a su autoridad. Lo llaman el Todopoderoso, señalando a su omnipotencia, propiamente un poder sin restricciones que ejerce un dominio absoluto. Ese es el significado de esta palabra. La palabra griega, pantocrátor, se usa solamente 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre con referencia al Señor que gobierna en su absoluta soberanía. Estos títulos que emplean los ancianos entonces están haciendo alusión al carácter de este Dios absolutamente soberano y autoritativo, un Dios sin restricciones, un Dios que ejerce su poder, un Dios que realmente es majestuoso y un Dios que es eterno, el que era y que es y que ha de venir, apuntando a su eternidad, un Dios autoexistente, un Dios que no depende absolutamente de nada ni de nadie. Ese Dios del que hablábamos, que los serafines se encontraban alabando en la visión de Isaías, proclamando santo, santo, santo. Es a este Dios a quien los 24 ancianos se encontraban allí adorando, amados hermanos. Es a este Dios al que nosotros debemos alabar y debemos adorar. A un Dios que es Señor, que es todopoderoso y que es eterno. Este es mi Dios, hermanos, y confío en que es su Dios. Este es el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable, el Dios que es fiel. Un Dios que al contemplar este carácter proporciona un gran consuelo a nuestros corazones y nos incita a una adoración sin fin. Un Dios que despierta en nosotros la gratitud. Un Dios que produce en nosotros absoluta confianza. Un Dios que produce en nosotros alabanza y que produce en nosotros grande adoración. Un Dios que cuida de su pueblo, que cumple su palabra y que es capaz de salvar a aquellos a quienes ha escogido. Este es el Dios al que adoraban los 24 ancianos, hermanos. Y es el mismo Dios al que nosotros debemos adorar. Pero no solo lo adoraban por quien Él es, sino por lo que Él hizo. Versículo 17, parte final. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este Dios emplea su poder para ejecutar su soberana voluntad y establecer su reino. Este es el Dios que finalmente puso fin a toda rebelión y trajo una verdadera y absoluta salvación a los suyos, hermanos. Este es el Dios al que somos llamados a adorar por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Es un Dios capaz de someter a los que se rebelaron. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es el Dios poderoso que ha obrado la resurrección en este punto de la historia, hermanos. Una resurrección que ahora mismo todavía no es una realidad, pero que lo será. El día en el que Dios levantará a todos los muertos, grandes y pequeños, creyentes y no creyentes. Los levantará del polvo de la tierra, de todo lugar en donde se encuentran reunidos y congregados.
y los llamará a cuentas y juzgará a aquellos que se rebelaron una y otra vez en contra de su palabra y en contra de su pueblo, pero dará galardón también a aquellos que le siguieron, a aquellos que se despojaron de sí mismos, a aquellos que en arrepentimiento y fe descansaron en la suficiente obra de Jesús. Este es el Dios que con toda certeza llevará a cabo esta obra y que en ese día destruirá a aquellos que destruían la tierra. Aquellos que una y otra vez se aferraban en volverse en contra del Señor, ellos mismos serán completamente destruidos. Es hacia donde apunta este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, a que podamos contemplar este Dios digno de adoración y que la adoración consiste no solamente en quién Él es, sino en lo que Él hace y en lo que Él hará. Él juzgará. Él traerá a término todas las cosas, toda injusticia, todo pecado, toda iniquidad. Él dará a cada uno conforme a lo que merece. La pregunta aquí, ¿en dónde estaremos cada uno de nosotros parados en aquel día? ¿Cuál será tu fin si ese día se consumara hoy mismo? Amigo que estás con nosotros, hermanos, jóvenes, niños, ¿qué sería de ti si este gran día del toque final de la trompeta se ejecutara el día de hoy? ¿Cuál sería el resultado para tu alma? ¿Qué es lo que tú experimentarías? ¿Gozo o tormento eterno? ¿En dónde nos encontramos ahora mismo cada uno de nosotros? Usted y yo. ¿Somos de aquellos que recibirán recompensa o somos de aquellos que serán destruidos? Y cuando habla de la destrucción no habla del aniquilacionismo, sino que habla de la condenación eterna, del infierno, del lago de fuego y azufre. ¿En dónde estamos cada uno de nosotros parados en estos momentos? O déjeme plantear la pregunta desde otra perspectiva. No simplemente preguntar, ¿dónde estarás tú en este día del juicio? La pregunta, apliquémoslo en nuestro contexto inmediato. ¿Estás ahora mismo contado entre aquellos que testifican continua y permanentemente acerca de Cristo y de su salvación, viviendo a la luz del testimonio del Evangelio? ¿Estás tú ahora mismo, eres ahora mismo contado entre esta multitud de testigos de la que se habla una y otra vez en el libro de Apocalipsis? ¿Eres uno que está proclamando el Evangelio no solo de palabra, pero de hecho? ¿Eres uno que está viviendo realmente a la luz de la obra de Jesús en el corazón de los suyos? Creo que esa pregunta es más apropiada al día de hoy. Porque dependiendo de la respuesta a esta pregunta, podrías concluir cuál sería tu lugar en este día. ¿En dónde te encontrarías tú en esos momentos? Cuando la trompeta final suene. Y tras estos coros de voces, este pasaje de las Sagradas Escrituras nos ofrece una visión más. Primero se habla de lo que se escucha, pero ahora habla el apóstol de lo que él vio. Y en el versículo 19 que concluye el contenido de esta trompeta, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué es lo que ve Juan para concluir el contenido de esta séptima trompeta, hermanos? Juan contempla una vez más el cielo abierto, pero en esos cielos ve el templo de Dios. Y dice que lo ve abierto. Dice que él es capaz de ver el arca del pacto. Lo que él está contemplando allí es la sustancia de la sombra en el Antiguo Testamento. Lo que él está contemplando ahí es la culminación de todas las cosas, la realidad a la que representaban y apuntaban todos los símbolos, todos los aditamentos en el Antiguo Testamento. Él está viendo este lugar abierto. En el Antiguo Testamento el templo estaba cerrado, es decir, había una cortina que separaba.
Pero los muros y el velo, ahora dice el apóstol Juan, han sido completamente eliminados. El arca ya no está más oculta. Esa arca que simbolizaba en el Antiguo Testamento la comunión íntima, la presencia de Dios, ahora se encuentra al descubierto. Ya no hay más una separación, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Éxodo 25:22, el Señor le dijo a Moisés, refiriéndose al arca, allí me encontraré contigo. El arca del pacto era ese lugar de compañerismo y comunión, pero ahora este lugar de compañerismo y comunión se encuentra sin ninguna restricción en lo absoluto. Está completamente abierta para que el pueblo de Dios se acerque y pueda adorar a aquel Dios que es digno por los siglos de los siglos. Toda barrera entre Dios y nosotros a estas alturas, en este punto, ha sido quitada permanentemente. Ahora hay un acceso pleno, y ese acceso pleno es nuestra mayor recompensa, amados hermanos. Porque el texto anterior dice que Dios dará un galardón a todos aquellos, grandes, pequeños, a los santos, a los profetas. Yo creo que usa todas estas frases, todas estas palabras para asegurarse de que podamos entender que ni uno, absolutamente ninguno de entre los escogidos se quedará fuera de la recompensa, hermanos. No importa si haya sido un Isaías o un rey David, no importa si fue un apóstol Pablo, no importa si fue un José, no importa si fue uno de nosotros, todos los santos, grandes y pequeños, tendrán acceso a esta preciosa recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? Observe lo que dice Génesis 15:1, cuando Dios habla con Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, yo creo que Apocalipsis 11:19, en esta visión del templo abierto y el arca al descubierto, está apuntando a lo que es nuestro verdadero galardón, aquello que es nuestra verdadera recompensa, hermanos, al Dios eterno, ante el cual Isaías se maldijo al contemplarlo, entregándose libre, abierta y completamente, para mantener una perfecta comunión con su pueblo, a fin de que ahora seamos capaces de experimentar el mayor de los gozos, a fin de que ahora podamos encontrar nuestra verdadera plenitud en esa contemplación beatífica, en esa contemplación santa, en esa comunión íntima, en esa relación experiencial, intelectual, que afectará absolutamente todo nuestro ser, no temporalmente, sino por los siglos de los siglos. Esto es lo que simbolizaba el arca del pacto, el lugar de la comunión íntima con Dios, y en esos momentos estará completamente abierta, porque en Cristo Jesús esto ya ha sido establecido, hermanos. Sin embargo, esta presencia que representa tanto gozo es al mismo tiempo sinónimo de terror y temblor. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mientras que esta presencia representa gozo para los escogidos, esta presencia representa terror para los incrédulos. Mientras que esta presencia apunta a nuestro más grande galardón, al mismo tiempo apunta a la más grande pérdida de los hombres incrédulos. La presencia de Dios, amados hermanos, y reflexionemos en esta misteriosa paradoja, por decirlo así. Mientras que en el reino de los cielos, en el reino de Dios plenamente establecido, nosotros podremos experimentar un gozo inefable. En el lugar de tormento eterno, el infierno, la presencia de Dios misma, esa presencia que nos representa a nosotros gozo, representará un permanente terror para aquellos que rehusaron confesar a Cristo como Señor y Salvador. En el cristianismo popularmente se tiende a creer que el infierno es un lugar en donde Dios está ausente.
Pero lo cierto es que el infierno es el infierno porque es el lugar en donde Dios está presente. Así como el cielo es el cielo porque Dios está presente, el infierno es el infierno porque Dios está presente. Hace algunos días el pastor Héctor hablaba acerca de esto. Porque Dios se manifiesta de diversas maneras en ciertos contextos. Mientras que el creyente encontrará en el Señor su gozo, su plenitud, su alegría, el incrédulo encontrará en el Señor su tormento permanente. El infierno es el infierno porque allí se encuentra la ira de Dios presente de una manera eterna. Si no, vea lo que dice Hebreos 12:19. Tengo mala cita, pero el texto es: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El infierno es el infierno a causa de la terrible presencia de Dios, obrando el justo castigo y juicio sobre aquellos que rehusaron de poner sus armas de iniquidad, arrepentidos y colocando su confianza en la salvación de su amado Hijo Jesucristo, hermanos. Esta séptima trompeta, entonces, hermanos, apunta a todas y cada una de estas realidades que tienen que ver con el reino de Dios proclamado, el reino de Dios celebrado, pero el reino de Dios consumado en la gloria venidera, hermanos. Y este tipo de pasajes han de ayudarnos a reflexionar. En primer lugar, para concluir simplemente el día de hoy y disponernos para participar de la cena del Señor, lo primero que quiero animar a la iglesia a considerar es en la adoración que debemos ofrecerle a nuestro Dios. Nuestra adoración que debe ser a causa de quien Él es y a causa de lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo en nuestras propias vidas y aún lo que Él hará. Esa es la clase de adoración que trae gloria y alabanza a su propio nombre, hermanos. Una adoración que tiene que ver con un conocimiento que surge de las Sagradas Escrituras con respecto del carácter de Dios que ha querido revelar para con nosotros, hermanos. Queremos adorar a Dios apropiadamente, escudriñemos la palabra de Dios. Queremos adorar a Dios apropiadamente, reflexionemos continuamente en la gracia y la misericordia que Él extiende para con nosotros, no de vez en cuando, sino cada día, todos los días, hermanos. Queremos adorar a Dios apropiadamente, reflexionemos en la gran salvación del gran Salvador que nos ha concedido a cada uno de nosotros. Queremos adorar apropiadamente a nuestro Hacedor, hermanos. Consideremos todas estas verdades que Él nos permite contemplar a través de su palabra, hermanos. Ejercitemos día tras día los medios de gracia, meditemos la palabra, escudriñemos la palabra, memoricemos la palabra y adoremos a Dios porque Él es digno de ser adorado, hermanos. Esta adoración que los 24 ancianos ofrecían en aquel entonces a la luz de esta visión es la misma adoración que usted y yo podemos ofrecer aquí y ahora, hermanos, y que continuaremos ofreciendo en la gloria eterna, hermanos. Adoremos a nuestro Dios entonces, porque Él es digno de ser adorado. En segundo lugar, también reflexionemos en esta arca abierta. El arca, una vez más, es símbolo de justicia. Una justicia expresada en juicio. Un juicio que puede llevarnos al perdón o a la condenación de nuestras almas. Por lo tanto, cobremos conciencia al momento de proclamar el Evangelio, de que en la medida en que nosotros lo proclamamos, muchas almas están siendo selladas en su juicio, mientras que otras tantas están siendo selladas en el perdón eterno de sus almas. Consideremos esta realidad para que de esta manera siempre que proclamemos a Cristo y a este crucificado lo hagamos con temor y temblor. Que cobremos conciencia día tras día, hermanos, que por medio de la proclamación del Evangelio muchas almas perecerán y terminarán en el infierno,
mientras que otras tantas ingresarán al gozo eterno en conjunto de todas y cada uno de los redimidos, hermanos. Y en tercer lugar, consideremos una vez más esto que tiene que ver con nuestro galardón. El galardón que se señala aquí es la presencia misma de Dios en Cristo. Y si este es el galardón hacia el que apunta el pasaje de Apocalipsis, hermanos, es un galardón al que usted y yo ya tenemos acceso. Si la presencia de Dios es la recompensa de los santos y escogidos, usted y yo ahora mismo ya tenemos acceso a esa presencia divina. La pregunta es si estamos buscando esa presencia día tras día, continuamente, hermanos. Y no estoy hablando de si sentimos la presencia de Dios o no la sentimos. Lo cierto es que nuestro corazón, siendo engañoso, perverso más que todas las cosas, a menudo es incapaz de sentir a Dios. Pero la palabra de Dios nos asegura que usted y yo a través de Cristo tenemos acceso a esa presencia. Usted y yo vivimos por fe y somos llamados a procurar buscar esa presencia día tras día a través de las Sagradas Escrituras, la sintamos o no la sintamos. Somos llamados a procurar crecer en nuestro cultivo de esa comunión con el Dios Trino, con el Dios que es 3 veces santo, a través de la mediación de Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu, hermanos. Una presencia a la que tenemos acceso permanentemente por la gracia de Dios. Una presencia que incluso se nos recuerda el día de hoy a través de este memorial, a través de esta celebración de la cena, hermanos. Una presencia gloriosa que ya es nuestra recompensa, pero lo cierto y lo triste es que a menudo nosotros desviamos nuestra mirada de este nuestro precioso galardón y buscamos satisfacción en toda clase de cosas, excepto en la santa presencia de nuestro Dios, hermanos. Cuán a menudo andamos por este mundo gimiendo, llorando y lamentando, no por causa del pecado, pero por causa de dejar de volver nuestra mirada hacia aquel cuya presencia ha sido abierta. Y estamos pretendiendo encontrar nuestra satisfacción, nuestro consuelo, nuestro contentamiento en toda clase de baratijas, en toda clase de cosas, en toda clase de basuras que son vanas y pasajeras en este mundo y a este lado de la eternidad, hermanos. Pero Apocalipsis 11, en esta final trompeta, nos recuerda que este galardón, aunque ciertamente será nuestro en toda plenitud, cuando finalmente podamos contemplar las cosas cara a cara, ya es una realidad aquí y ahora, hermanos, para usted y para mí. Una realidad que nos es recordada hoy a través de este precioso sacramento, hermanos. Que el Señor nos ayude a considerar estas verdades contenidas en la 7ª trompeta del Apocalipsis y que nos ayude a vivir a la luz de esta gloria que está por venir.